Descubrí que soy un chaval inteligente, un chaval majete, pero que no me esfuerzo lo suficiente porque no aprendo a leer con normalidad. Y resulta que lo que soy es disléxico. Y esta es mi primera experiencia dentro de la escuela, ¿no?, con dificultades de aprendizaje. Y entonces empecé mi trayectoria escolar y las personas que tenemos estas dificultades del neurodesarrollo vivimos una experiencia totalmente diferente en la escuela a la que viven las personas que no tienen problemas para el aprendizaje. Bueno, a lo largo de los años me han preguntado muchas veces y me han hecho muchas veces esta pregunta: ¿a qué me dedico? O me preguntan qué soy. Yo antes lo tenía muy claro, antes decía que me dedicaba a la logopedia y soy una persona que soy un logopeda y me dedico a reeducar niños con dificultades de aprendizaje. Luego la cosa fue avanzando, fui trabajando con otro tipo de problemas, con otros chavales con otras dificultades, y a estas preguntas yo respondía que era neuropsicólogo y me dedicaba a la reeducación de niños con dificultad de aprendizaje y ayudaba a los maestros a establecer metodologías para que minimizaran el impacto y las dificultades de estos niños dentro del aula. Ahora, después de 22 años trabajando, cuando me hacen estas preguntas, yo lo que digo es que a lo que me dedico es a la revolución del sistema educativo y lo que soy es un friki de la educación. Porque me cuesta ubicarme en donde estoy en este momento. Bien, lo que hicimos cuando yo era muy joven, ¿no?, mi padre, por mi carácter y mi forma de ser, siempre me decía: hijo, tú tienes que ser capaz de generarte tu propio empleo porque va a ser muy difícil que trabajes para otros. Y esto yo me lo tomé muy en serio porque siempre me tomo muy en serio las cosas que me dice mi padre y porque es uno de los grandes referentes para mí. ¿Qué pasó? Pues que cuando tenía 22 años monté una fundación, que es Fundación de Educación Activa, y esta fundación lo que nos dedicamos es a trabajar con niños con dificultades de aprendizaje y trastornos del comportamiento. A lo largo de los años trabajando con estos chavales descubrimos que la mayoría de los niños con dificultades de aprendizaje no tenían problemas de aprendizaje debido a sus peculiaridades neurológicas, sino que la mayoría de los niños que tienen dificultades de aprendizaje son debidas a las metodologías que se aplicaban dentro de las escuelas. Y esto para mí fue un punto de inflexión, porque pretendíamos reeducar a estos niños para que se adaptaran a métodos que científicamente, además, estaban demostrados que no eran métodos eficaces. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era no trabajar en pro de estos niños, sino trabajar en pro de cambio metodológico dentro del sistema. Y esto era un poco el inicio de nuestra historia. Actualmente creamos una empresa paralela que se llama Newco, y esta empresa lo que trabajamos en Newco es la transformación del sistema educativo. En la emprendeduría de tipo social lo que buscamos es el impacto a nivel social, no a nivel financiero. Es decir, buscamos que nuestros proyectos tengan un impacto, que sean viables financieramente, pero que tengan un impacto desde el punto de vista social. Nuestro beneficio no lo medimos en función al beneficio financiero, sino al músculo que tenemos para transformar una realidad social. Y lo que buscamos es el impacto que sea viral. ¿Qué quiere decir? Que las soluciones que yo estoy buscando para resolver un problema local, en este caso en España o en la Comunidad de Madrid, que es donde empezamos a trabajar y ahora ya trabajamos a nivel nacional, que sea viral, es decir, que los mismos modelos se puedan implementar en cualquier otro escenario, en cualquier otra cultura. Y por eso nos agarramos a las neurociencias. ¿Por qué? Porque todos aprendemos con nuestro cerebro. ¿Conocéis la historia del sabio que enseñó a hablar a su perro? ¿No la conocéis? Bueno, pues esto era un sabio que estaba en un congreso de sabios y en un momento dado, en un descanso del congreso, comentó a alguno de sus compañeros que había enseñado a hablar a su perro. Esto, como podéis comprender, entre los sabios generó cierto revuelo y cierto escepticismo. El caso es que cuando terminó el congreso, varios de los sabios, que estaban un poquito rebotados con lo que había dicho aquel, le propusieron que montaran otro congreso para que él demostrara cómo su perro había aprendido a hablar. Con lo cual, pues efectivamente, montaron aquel congreso, ya que el señor fue con su perro, delante del resto de los compañeros, y le dijo: Toby, habla a estos señores. Y entonces Toby movía la colita y pegaba unos ladriditos. El sabio le insistía: Toby, dile algo a estos señores. Y entonces Toby pues movía la colita y daba ladriditos. Claro, aquello empezó a producir un abucheo general por parte de los compañeros que le llamaban estafador. Aquel tío aguantó el chaparrón, se paró y dijo: miren ustedes, yo lo que he dicho es que he enseñado a hablar a mi perro. Lo que no he dicho es que mi perro haya aprendido a hablar. Bien, y esto que puede parecer una tontería, desde el punto de vista de la educación, es tremendamente relevante porque además se apoya a nivel científico. Claro, como docente, aquello me dejaba desmontado. Somos incapaces de que otros aprendan.
Somos incapaces de hacer que otros aprendan. En nuestra mano está enseñar. El aprendizaje es un acto intrínseco a las personas. Es decir, que ante las mismas oportunidades, los mismos escenarios, las mismas metodologías, las personas van a aprender cosas diferentes y de forma diferente. Y no todo el mundo va a aprender lo mismo, ni va a llegar a los mismos aprendizajes. ¿Sois todos médicos? ¿O todos maestros? ¿O todos ingenieros? ¿Tenéis el aprendizaje todos de los mismos ocios? Pues no, cada uno aprendemos cosas diferentes. Y lo que sí está en nuestras manos como docentes, lo que está en nuestras manos es enseñar. Y esta es la clave, por eso neurodidáctica. ¿Qué es la neurodidáctica? La neurodidáctica es el conocimiento de las neurociencias que nos están indicando cómo son los procesos naturales de aprendizaje en un cerebro y llevar esto al ámbito de la enseñanza. Pero, claro, ¿la didáctica qué es? La didáctica es el arte de enseñar. Pero no solamente es el arte de enseñar. La didáctica es, además, el arte de identificar qué métodos son los adecuados para llevar a cabo el acto de enseñar. Por lo tanto, nosotros en esta revolución que iniciamos dentro del sistema educativo, lo que hacemos es partir del conocimiento de neurociencias para seleccionar cuáles son aquellas metodologías que acompañan mejor el aprendizaje natural de un cerebro. Y esta es la clave y en esta pelea estamos. Y como además se produce que la experiencia personal como emprendedor coincide con lo que dice la neurociencia, que son los procesos de aprendizaje, es decir, que no aprendemos solos, el cerebro es un órgano social, que para aprender nos tenemos que emocionar. ¿Y por qué? Porque tenemos que motivarnos para llevar a cabo nuestras acciones de emprendeduría, que hay que trabajar de forma cooperativa y que tenemos que ser capaces de trabajar en proyectos. Por lo tanto, esto me llamaba mucho la atención porque es como se desarrolla cualquier tipo de acción de emprendedor y esto es lo que hay que llevar a las escuelas. ¿Seréis capaces de identificar el tiempo que ha transcurrido de una imagen a la otra? ¿Se parecen? Bastante. Bueno, uno es una imagen de los años 50, la otra es una imagen de los años 70. Si pusiera una imagen del año 2015 de una escuela pública en España, ¿sería parecido? La pizarra sería distinta, ¿no? Bien, esto es lo que nosotros queremos transformar. Desde luego, el escenario no determina la calidad educativa. La calidad educativa lo determina qué queremos enseñar y, sobre todo, los maestros. Entendemos que la revolución en educación implica la revolución en el conocimiento y las acciones que emprenden los maestros dentro del aula. Y además, dentro de nuestra revolución educativa, entendemos que esto ya no tiene sentido. ¿Aprendemos dentro de las aulas? Hay una pregunta que yo hago habitualmente cuando estoy en un foro como este, y es si tenéis la sensación, después de haber terminado todo vuestro ciclo formativo dentro de la universidad, es decir, habéis pasado por primaria, secundaria, la universidad, es decir, el sistema educativo español, tenéis la sensación de tener las competencias, es decir, los conocimientos, las habilidades, las destrezas para llevar a cabo el desempeño de vuestras profesiones? La mayoría de la gente tiene la sensación cuando termina su formación universitaria de no tener estas competencias adquiridas y entramos en crisis, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bien, ¿cómo aprendemos? Pues aprendemos cuando empezamos a trabajar, aprendemos cuando nos enfrentamos a retos reales y en esos retos reales yo tengo que indagar la información que me es necesaria para resolver el reto, para construir conocimientos. Y esto es muy importante, porque queremos transformar esta escuela, que es la escuela que llamamos, perdonad que tengo una mosca molestando, esta escuela la llamamos enciclopedista. ¿Qué significa? Maestros transmitiendo información, sujetos de forma pasiva siendo receptores de la información, actividades mecánicas de repetición, supuestamente para construir conocimientos, cuando en realidad sabemos que lo que construyen es aprendizajes mecánicos y memorísticos, y luego, después de un proceso de tiempo, volcar esos datos en un examen de 10 preguntas por escrito. Bien, sabemos que así no funciona la construcción de conocimiento. ¿Sabíais que Leonardo da Vinci tenía el acceso a la información en matemáticas
que tienen hoy los niños de quinto de primaria en España? Bueno, pues el señor Leonardo da Vinci, el acceso a la información que tenía en el conocimiento, la información sobre matemáticas era equivalente a los niños de quinto de primaria en España. ¿Qué es lo que hizo Leonardo da Vinci? Bueno, la información no era lo relevante, como podéis ver. Lo que era realmente relevante son sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, para, con esta información, hacer cosas útiles que resolvieran problemas reales. Y gracias a dos funciones que son determinantes en el cerebro, que es nuestra intuición y nuestra creatividad, ser capaces de resolver problemas reales a través de nuestra intuición y de nuestra creatividad. Por lo tanto, lo que buscamos es transformar el sistema educativo a través de los maestros, a través de los padres dentro de su casa, para transformar esta escuela enciclopedista en la escuela del siglo XXI, donde uno tiene que aprender haciendo. Bien, el cerebro aprende emocionándose. Y esto es un acontecimiento, desde el punto de vista neurocientífico, confirmado. No podemos aprender si no nos emocionamos. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay tres mecanismos básicos para el aprendizaje: la motivación, la atención y las memorias. Y estos tres mecanismos se activan gracias a la emoción. Cuando nos emocionamos, hay unos órganos o un órgano en el cerebro que son las amígdalas. Entonces las amígdalas lo que hacen es excitarse y provocan la activación de sustancias neuroquímicas como la dopamina, que lo que van a hacer es activar los sistemas atencionales y los sistemas de memoria. Sin estos mecanismos básicos no se produce ningún aprendizaje en el cerebro. Por lo tanto, para aprender hay que emocionarse. Bueno, ¿creéis que una clase magistral emociona? Pues depende de quién dé la clase magistral. Es decir, si la persona que da la clase magistral es un gran motivador por la forma que tiene de contar las cosas, anécdotas, es capaz de apasionarte, esa persona va a hacer de la clase magistral una gran herramienta para el aprendizaje. Sin embargo, sabemos a nivel neurocientífico que una clase magistral es una tecnología totalmente inadecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué porcentaje de información creéis que sois capaces de procesar cuando yo estoy dando esta explicación oral? Pues desde el punto de vista lingüístico, la información que sois capaces de procesar es entre el 20 y el 30%. El resto de la información que vuestro cerebro está procesando es mi gesto facial, mi gesto corporal y el contexto. ¿Cuántos profesores setas hemos conocido? ¿Y el contexto de un aula? Cuando yo estoy explicando la civilización egipcia y lo que tengo son 4 paredes y encima los POPs que hay son los ríos y los afluentes de España. Bien, pero también sabemos que cuando estamos comunicando información novedosa en el cerebro y el cerebro no tiene conocimientos previos, ¿qué es lo que vosotros haríais? Si no tuvierais ningún conocimiento previo sobre metodologías o acciones para cocinar, ¿qué haríais? ¿Leeríais una receta o iríais a un vídeo de YouTube? Bien, sabemos científicamente que cuando yo estoy accediendo a un conocimiento nuevo y mi disco duro, mis memorias a largo plazo no tienen conocimiento previo, lo que más me va a ayudar es poder ver y hacer para aprender. Porque el lenguaje no va a ser el mecanismo, la herramienta más eficaz en esa fase del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si estoy con niños en las fases donde estoy transmitiendo información que para ellos es novedosa, ¿qué es lo que dice la neurociencia que tengo que aplicar como metodología? Audiovisuales. Y tengo que generar contexto a través de audiovisuales, por lo tanto les pondríamos a lo mejor un viaje virtual en una pirámide egipcia o les pondríamos un documental sobre aquella época y acompañaríamos verbalmente porque también procesamos información verbal. Oye, pero ¿qué pasa si tuvierais ya un alto nivel de conocimiento sobre una materia? Y ya tenéis mucho conocimiento sobre procesos de cocina. ¿Iríais a leer la receta o al vídeo de YouTube? Pues mirad, cuando ya tenemos altos niveles de conocimiento sobre una materia, es decir, que el disco duro tiene mucha información con la que correlacionar la información que estamos recibiendo, entonces el cerebro va a trabajar principalmente desde el lenguaje y vamos a poder razonar y conceptualizar desde el lenguaje. Es decir, que en esa otra fase del proceso de aprendizaje, el audiovisual, la carga audiovisual, tiene menos relevancia. Bien, esto es lo que es la neuroeducación.
entender cómo aprende el cerebro para seleccionar qué metodologías dentro de las secuencias del proceso de enseñanza, porque el aprendizaje está ahí, mi obligación es enseñar. Entonces, tenemos que hacer aquellas cosas que nos está indicando el conocimiento científico y no trabajar con métodos que creemos que funcionan sin haber validado y demostrar que aquello funciona. Bien, otra cosa que sabemos es que el cerebro aprende con otros y de otros. El cerebro es un órgano social. El cerebro es un órgano social y aprendemos gracias a otras personas. Y aprendemos con otras personas, por eso aprendemos en el trabajo. Y cuando yo me encuentro con un reto y puedo dialogar. Hay muchos especialistas que dicen que en la universidad se aprende más en la cafetería que en las aulas. Y se aprende más en el debate que se genera y en el diálogo que se genera con el resto de compañeros. Bueno, sabiendo esto, una de las cosas que defendemos a nivel metodológico es el aprendizaje por proyectos. ¿Pero quién es el que indica el proyecto? ¿El maestro? No, el proyecto tiene que ser seleccionado por el alumno, porque tiene que haber factor motivacional, con lo cual yo tengo que motivarte y emocionarte con lo que te quiero enseñar para que tú decidas lo que quieres aprender de lo que yo te quiero enseñar y que sean los alumnos que decidan qué proyectos van a llevar a cabo. Y esta es otra de las metodologías que sabemos que científicamente están validadas, intentamos trasladar a los maestros para trabajar con los niños en las escuelas. Y el cerebro aprende haciendo. ¿Conocéis a alguien que sepa hacer algo sin haberlo hecho 1000 veces? ¿Conocéis a alguien que sea experto en algo habiéndolo estudiado en un libro de texto? ¿O habiéndolo oído contar a otras personas? Las personas aprendemos haciendo. Es la única manera que conocemos en el que el cerebro aprende. Por lo tanto, tenemos que dejar de enseñar a los niños cosas que nunca hacen y tenemos que empezar a hacer cosas con los niños para que aprendan. Y además lo tienen que hacer de forma cooperativa, porque tenemos que trabajar a nivel cooperativo. Por lo tanto, en nuestra acción de revolución educativa entendemos que tenemos que bajar a las trincheras porque las guerras las ganan los soldados. Y nuestro grito de guerra es: hay que poner cachonda las amígdalas si queremos que los niños aprendan en la escuela. Muchas gracias.